Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Sábado 7 de octubre, primer fin de semana, hermanos, ya de este mes de octubre, y es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, este día 7 de octubre se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario o la Virgen del Rosario, ¿verdad? Esta festividad pues mariana, que es muy bonita ya que incentiva obviamente la práctica de el Santo Rosario, ¿verdad? Un privilegio el poder compartir este mensaje y a la vez pues invitarle a usted para que uniéndonos en oración podamos también repetir y hacer obra esa enseñanza de buscar a Dios a través de la oración. El Evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es el texto que nos presenta lo que se conoce como el anuncio del ángel a María, o doctrinalmente como la anunciación. La anunciación, hermanos, nos presenta un misterio que es muy importante para poder nosotros entender la vida cristiana, y es el misterio de la encarnación. Sabemos cómo el Señor Jesucristo se identificó plenamente con el género humano y lo hizo encarnándose para poder nacer y obviamente tomar ese cuerpo muy humano, ese cuerpo muy natural. Claramente el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice: y el verbo de Dios se hizo carne. Ahora, le decía que el misterio de la encarnación verdaderamente nos presenta cómo Dios decide encarnarse, cómo Dios decide tomar un cuerpo humano, ¿verdad? Tener un cuerpo humano. Y obviamente el poder así compartir la tristeza, el dolor, la enfermedad, pero por sobre todo también la muerte con nosotros los seres humanos.
Y por esa razón es que este misterio es importante. A través de la historia han existido grupos religiosos, especialmente en los primeros siglos, que negaban la encarnación de Cristo, que ellos pues enseñaban o promulgaban que Jesús nomás era un hombre, pero que no era Dios. Nosotros reconocemos que era y es 100% hombre y 100% Dios, pero porque comprendemos que cuando adquirió o tomó su cuerpo, obviamente, como dice Pablo, se despojó de su naturaleza divina, pero siguió siempre manteniendo su divinidad. Se despojó de su gloria, pero mantuvo siempre su divinidad. Por esa razón es que le decía, la encarnación es verdaderamente importante, como Él compartió nuestra naturaleza y como el Señor vino a ser verdaderamente uno más de nosotros, el Emmanuel. Hoy hemos escuchado un texto en el cual se nos describe esa encarnación. Y se nos habla cómo el ángel del Señor, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, pero exactamente a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. Esto es importante, fíjese, porque María estaba desposada. Hemos hablado en varias ocasiones sobre en qué consistía el desposorio, y consistía en que estos jóvenes, desde que eran niños, sus padres habían asumido un compromiso para que ellos, cuando tuviesen edad, pudiesen unirse maritalmente. Pero claramente se nos dice que ella estaba desposada, mas no vivían juntos. Pero en ese momento estaba María, donde ella pues ya podía concebir, ¿verdad? Porque ya era una doncella, pero todavía no estaba con su esposo, que era José. Entró el ángel, dice la palabra, donde ella estaba, y la saluda: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Oiga, ese fue el saludo que le da. Un saludo obviamente diferente, ¿verdad? Un saludo de parte de Dios. Como naturalmente sucedería al oír estas palabras, dice el texto, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Al oír esas palabras, es ahí donde ella comenzó a preguntarse, ¿verdad?, a qué se debía aquella alegría, aquel saludo. Pero es aquí donde el ángel entonces le va a explicar a la Virgen María lo que va a pasar. Porque vea que le dice: vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Vemos cómo el ángel ahora le está explicando a María lo que va a suceder, ¿verdad? Le hace ver de que ese niño iba a ser verdaderamente grande a los ojos de Dios, que sería llamado Hijo del Altísimo, y que obviamente era Dios el que estaba ahora hablando. Pero también le dice que Dios le iba a dar, le dice: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob. Hermanos, cuando habla de el trono de David, obviamente se refería a la
al trono, ¿verdad? Pero especialmente a aquella promesa que Dios hizo a David, cuando le dijo que siempre estaría un descendiente suyo en el trono, cuando le dijo que debido a su fidelidad Dios iba a cumplir esa promesa. Hoy le aclara a María, el ángel, que era el momento que el trono pudiese dársele a quien le correspondía, pudiese entregársele, ¿verdad?, a quien lo merecía. Entonces vemos cómo el ángel le explica, ¿verdad?, toda la obra de Dios, le explica todo lo que va a suceder. Eso es interesante porque obviamente María, que no conocía mucho del plan de Dios, ella ahora escucha que de una u otra manera Dios va a hacer una obra que, aunque ella no puede entender en su totalidad en este momento, sabemos que el Señor seguirá obrando. Ahora, es ahí, hermanos, donde María entonces le objeta al ángel y le pregunta cómo va a ser eso, puesto que ella, como dice el Evangelio, se mantenía virgen. Y obviamente la respuesta, ¿verdad?, que es una respuesta verdaderamente muy hermosa del ángel, cuando le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Veamos cómo le hace ver de que era todo lo que le estaba pasando, o todo lo que le iba a pasar, era obviamente por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre ella, la llenó, la preparó, la capacitó, pero obviamente se dio por el plan de salvación de Dios. El Espíritu Santo vino entonces a ese vientre virginal y de esa manera fecundar quien sería el Señor Jesucristo. Le dice: por esa razón, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Notemos cómo ahora le está aclarando más y le dice que esa criatura que iba a nacer, esa criatura recibiría el título de Hijo de Dios. Y para que María tuviese más convencida todavía, o para poder fortalecer su fe y su esperanza, le anuncia y le dice que su pariente Isabel, que a pesar de que su vejez ahora y su esterilidad, ahora ha concebido ya un hijo, y está, le dice, en el 6º mes, la que llamaban estéril. Ese anuncio pues viene a fortalecer lo que le estaba dando a María en ese momento, porque hoy el ángel está explicando que el hecho de que en ella pues el Señor se hubiese fijado, obviamente era una obra hermosa para darle la honra y la gloria a Dios. Pero también es importante el poder comprender que era el Espíritu Santo el que ahora venía, el que ahora se depositaba, que era el Espíritu Santo el que ahora se glorificaba, obviamente en nuestras necesidades. Por ello es interesante cómo el ángel da una aseveración, y que es una frase muy importante, hermanos, porque le dice el ángel: porque para Dios no hay nada imposible. Y hermanos, eso es lo que el texto de hoy
nos quiere decir que para Dios no hay nada imposible, que para Dios no era problema el poder fecundarla, para Dios no era problema nada de eso. Y vea, termina el texto con una frase que yo considero que es como la columna vertebral de toda nuestra vida en Cristo, cuando le dijo María: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y dice, y el ángel se retiró de su presencia. O sea, notemos, hermanos, cómo María, ojo, sin entender a cabalidad el plan de Dios, sin entenderlo, o sea, ella no sabía exactamente cuál era la decisión del Padre. Pero es interesante porque a pesar de que ella no sabía, ella se dispuso a obedecer, ¿verdad? En otras palabras le dijo: Señor, yo no entiendo, pero lo que puedo decir es que a pesar que yo no entiendo lo que está pasando, yo soy la esclava del Señor, y que se cumpla en mí lo que he escuchado de ti. Pero notemos, ahí hay un punto importante, y es, hermanos, la obediencia de María. Es, hermanos, esa disponibilidad donde ella, insisto, a pesar de que no entendió todo, ella creyó, y eso es lo importante. Y al creer, es ahí donde trajo esa obra de Dios, esa presencia de Dios. Es ahí donde vino, obviamente, y sí fue parte, ¿verdad?, como ese instrumento para que Dios, para que Jesús se encarnara en ella y obviamente pudiese tener a Jesucristo, pudiese dar a luz a Jesús como el Hijo de Dios y el Señor nuestro. Por eso, hermanos, creo que hoy es un buen día para que podamos nosotros imitar esa fe, imitar esa esperanza, pero ante todo también imitar esa disponibilidad, ¿verdad? Claramente el texto dice que le dijo que debían de obedecer, y ella obedeció. Ella dijo: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Hoy, hermanos, ¿qué le parece si nosotros también obedecemos? Y termino con esto: no le pregunte a Dios. Hoy en día, yo siempre he creído, muchas mujeres de hoy en día comenzaran a preguntarle: pero ¿cómo va a ser eso? Pero explíqueme más, yo necesito más información. Y el Señor no nos va a andar explicando con centavitos y puntitos. El Señor lo que quiere escuchar, obviamente, es disponibilidad y obediencia, cualidades que la Virgen María tenía y que ella estuvo dispuesta a cumplir para que Dios le derramara su bendición. Por eso, hermanos, hoy es un buen día para imitar esa obediencia. Hoy es un buen día para imitar esa disponibilidad, esa entrega, esa fe. Insisto, aunque tal vez no conozcamos totalmente a Dios, Él quiere que le sirvamos. Él quiere que seamos nosotros dispuestos para servirle. Él quiere que de igual manera digamos: yo aquí está el esclavo del Señor. Habla, mi Dios, ordena que yo soy tu esclavo. Y gloria a Dios, porque el Señor nos tratará con gran misericordia. Le invito entonces para este día, para que podamos nosotros buscar del Señor y de esa manera recibir esa bendición en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos,
¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.